Bienvenidos a la entrevista de France 24, un espacio en el que dialogamos con algunas de las personalidades más destacadas de América Latina y del mundo. En esta oportunidad vamos a dialogar con Cristian Serpa. Él es abogado y ex magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Recientemente abandonó su país y se encuentra ahora en los Estados Unidos, desde donde denuncia al gobierno de Nicolás Maduro. Señor Serpa, en primer lugar, muchísimas gracias por estar presente en France 24 y por darnos este tiempo. Gracias a ti, Santiago, y saludo a todos los televidentes. Quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿por qué se encuentra usted ahora en los Estados Unidos? Sí, lamentablemente en Venezuela en estos momentos opinar sobre ciertos temas de importancia política y contrariando a quienes hoy detentan el poder acarrea como consecuencia la persecución, el encarcelamiento y en consecuencia pues yo tuve que tomar la determinación de salir de Venezuela para poder denunciar lo que en efecto estoy denunciando. ¿Y qué es lo que quiere denunciar usted desde los Estados Unidos? Sí, en primer lugar que en Venezuela hay una dictadura, en segundo lugar que no hay separación de los poderes como consecuencia de esta dictadura y que las elecciones por medio de las cuales hoy por hoy estamos evidenciando la relegitimación de Nicolás Maduro fueron unas elecciones fraudulentas en donde no se garantizaron los principios de integridad electoral ni tampoco hubo participación de los actores políticos, de la totalidad de los actores políticos de oposición, cosa que de una u otra forma hacen que no sean unas elecciones libres ni competitivas. Ahora, una pregunta que surge entonces es por qué usted no realizó esta denuncia al momento de la elección. ¿Por qué no dijo esto antes? ¿Por qué esperó todo este tiempo? Sí, porque justamente era necesario ir preparando las condiciones para poder salir de Venezuela. No es fácil poder fijar posición y esperar que no pase nada. Total que yo tuve que, digamos, tomar un conjunto de medidas que permitieran poder hacer lo que en efecto estoy haciendo ahora, como por ejemplo sacar a algunos familiares cercanos del país, aun cuando no los pude sacar a todos, pero sí a buena parte. Al mismo tiempo reunir el dinero que me permitiera a mí tener la posibilidad de comprar los boletos y garantizar la estadía por un tiempo aquí en Estados Unidos de Norteamérica. También, bueno, usted fue parte del chavismo durante muchos años, tanto como parlamentario, también como magistrado del Tribunal de Justicia, incluso también hizo parte de decisiones como la firma de aquel fallo que despojaba a la Asamblea Nacional de mayoría opositora de casi todos los que eran sus poderes. ¿Dónde podría encontrar usted el cambio para alejarse del gobierno? Sí, yo he asumido la responsabilidad de la firma de esa sentencia y cuando lo hicimos convencidos de que era un paso dirigido a garantizar la paz y la estabilidad del país, por cuanto la Asamblea Nacional que recién se estaba instalando se había propuesto el cambio de presidente en un lapso de 6 meses. Y nosotros creíamos que esto iba a implicar una guerra civil en Venezuela y por eso fue que la apoyamos en un primer momento. No obstante, esto sirvió de pie para que más bien el régimen de Maduro utilizara la figura del desacato de la Asamblea Nacional para seguir pisoteando y cercenando los derechos de la Asamblea Nacional. Nunca estuvo en mi mente darle un cheque en blanco a Maduro para que él lo utilizara en favor de su consolidación en el poder. Nosotros creíamos que en un corto plazo ese juicio debía conducir a la convocatoria de nuevas elecciones en el estado de Amazonas y lamentablemente eso no ocurrió allí, así. Más bien eso sirvió fue para que Maduro arrinconara a la Asamblea Nacional y hoy por hoy uno de los poderes más importantes de una república está limitado en sus funciones por la actitud que desde el gobierno se viene impulsando a los fines de cercenar sus facultades. Usted dijo también en algunas declaraciones que fue elegido como magistrado para garantizar decisiones que fueran favorables al gobierno. ¿Cómo funciona desde adentro esta suerte de aparato que usted describe en el que los magistrados siguen instrucciones del gobierno de Maduro? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Sí, a través de los presidentes de salas, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela se divide en 7 salas
y cada uno de estos presidentes es llamado a Miraflores, donde despacha el presidente, o se envía un emisario que normalmente es personas seleccionadas por el presidente de la República, y allí se baja el lineamiento de cómo deben estar orientadas las sentencias, y en muchos de los casos, la mayoría de los casos, en la totalidad de los casos, son sentencias que son favorables a lo que el gobierno plantea o que de una u otra forma no lesionan los intereses del gobierno. ¿Se considera usted, señor Zerpa, de alguna manera corresponsable de la crisis venezolana? ¿Hace algún mea culpa? Sí, nosotros hemos hecho un mea culpa, le hemos pedido disculpas al pueblo de Venezuela, aun cuando no teníamos la última palabra, no teníamos el poder de decisión. Con nuestra participación, pues de una u otra forma avalamos que en Venezuela se llegara a este nivel en que estamos actualmente. Hablemos ahora de Michael Moreno, quien es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quien dijo que usted huyó a los Estados Unidos, pero debido a acusaciones de acoso sexual en su contra que fueron realizadas supuestamente por mujeres que trabajaban con usted. ¿Qué responde usted a estas acusaciones de este calibre? Primero, eso es falso. En ningún momento yo he necesitado del cargo o del poder que en teoría tengo para abusar sexualmente de una dama. Esto forma parte del patrón que recomienda el gobierno de Cuba a los efectos de tratar de minar la credibilidad de quien denuncia, y en este caso, como yo había denunciado un día antes la inexistencia de separación de poderes en Venezuela y la dictadura de Maduro, pues obviamente me atacaron. Yo inclusive cuando di las declaraciones manifesté que era muy probable que a mí se me atacara, o bien sea de corrupción o de cualquier otra cosa. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Me atacaron y me acusaron porque supuestamente yo había cometido delito de abuso sexual. Pero eso es falso de toda falsedad. Señor Zerpa, ¿qué fue lo peor que le tocó ver o vivir como magistrado en Venezuela? Hubo un día y lo comenté en una entrevista, que el embajador de Cuba entró a un salón donde se encontraba Maduro, y allí le dio unas instrucciones para que Maduro fuera a La Habana a unos actos donde iba a ser condecorado, porque días posterior el presidente Barack Obama iba a La Habana, y los cubanos, para congraciarse con Maduro, le prepararon unas condecoraciones, unas actividades en La Habana. Total que lo que quedó en evidencia es que el señor Maduro pues recibe lineamientos de Cuba, no se respeta a sí mismo y no respeta a los venezolanos, porque no hacía falta que los condecoraran en La Habana, porque los cubanos se iban a reunir con Barack Obama, y para evitar que se sintiera mal o sintiera celos, entonces tomaron esa determinación los cubanos. A mí me parece esto un absurdo, no tenía ningún tipo de sentido, y no era necesario que acudiera a La Habana a que le hicieran la venia para que no se sintiera mal. Ahora, usted va a colaborar con los Estados Unidos, según ha declarado, pero ¿colaborar específicamente en qué y cómo? ¿Usted tiene información que cree que podría complicar a Nicolás Maduro? Mi testimonio confirma algunos rumores, algunas informaciones que de una u otra forma pues no tienen el debido sustento desde el punto de vista documental o desde el punto de vista testimonial, y yo creo que lo que yo pueda aportar va a servir de mucha ayuda para confirmar tesis, para confirmar hipótesis y para lograr la determinación o llegar a conclusiones conducentes a establecer delitos que se han cometido en Venezuela. Maduro ya juramentó para su nuevo mandato presidencial. ¿Qué considera usted que puede pasar en Venezuela en los próximos años y cuál deberá ser el rol de la oposición? Sí, yo creo en la necesidad de que la oposición logre unificar criterios en función de sumar a todos los factores políticos, a todos los factores sociales, sumar inclusive a los militares y a sectores que desde el propio chavismo también vienen siendo voces disidentes en relación a la forma como se viene gobernando Venezuela, y solo así, una vez que se consolide un gran frente, un gran grupo que logre incorporar a todos los actores políticos y sociales en Venezuela, se va a tener una posibilidad real y cierta de llegar a consolidar también al mismo tiempo
una estrategia que permita devolver la democracia a Venezuela. Creo que es importante sumar esfuerzos, pero también definir una estrategia única, unificar un criterio que permita definir la estrategia a seguir en los próximos meses. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, la situación en Venezuela es insostenible, solo que un pequeño grupo de militares que forman parte de la cúpula militar y un pequeño grupo de dirigentes políticos, de partidos políticos alineados con Nicolás Maduro, son los únicos que están en el frente de resistencia para no ceder a la pretensión del país nacional que quiere el retorno de la democracia. Creo que eso es importante, que se logre minar desde adentro, infiltrar el chavismo para que implosione desde adentro. Es la única opción que hay para que haya un cambio real en Venezuela en los próximos meses. Justamente hacia eso apuntaba esta próxima pregunta que quería hacerle. ¿Qué salida pacífica le encuentra a esta crisis? Es necesario que la salida sea, en primer lugar, constitucional, en segundo lugar, electoral y, por supuesto, pacífica. Y eso pasa por el convencimiento de muchas personas, por ejemplo, dentro del chavismo, que tienen la misma postura que yo, que están inconformes con lo que viene ocurriendo, que no forman parte de la toma de decisiones y que de una u otra forma han estado alejados a la toma de decisiones y no son responsables de manera directa por lo que viene ocurriendo. Y ellos tienen la misma posición que yo, están conscientes de que no pueden seguir avalando este tipo de acciones que viene cometiendo el régimen de Maduro. Y creo que es importante que con esas personas se converse y se logre un acuerdo, porque en Venezuela, pase lo que pase, tiene que, digamos, una vez que se logre la democracia, lo urgente es lograr la reconciliación de todos los venezolanos. Y por eso es importante que logremos también entender que hay un chavismo honesto, un chavismo que existe como expresión política, que no va a desaparecer y que hoy también es minoría minoría en el país y que lógicamente debe estar también presente a la hora de lograr un acuerdo que permita la paz y la estabilidad en Venezuela. Si no se cumplen estos prerequisitos, es muy difícil que logremos un cambio pacífico en Venezuela, que es lo que todos en definitiva queremos. Señor Zerpa, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los televidentes. Y a todos ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.